Entonces hoy vamos a meternos un poquito en la prueba de la cárcel. Today we're going to talk about Joseph's time in jail, and the test of the jail is what we call the sermon today. Bueno, ¿cuántos recuerdan que José está en un tour? Sí, un tour, pero no necesariamente como un país lindo, así como Paraguay, como decían los hermanos, ¿verdad? How many of you know that Joseph was on a tour, not on a touristic, like exploring tour? He was on a different tour that God took him through. José, acuérdense que sus hermanos intentaron matarlo, le llevaron al pozo, ahí pensaron que él ya iba a morir, pero luego le tuvieron que sacar, luego le vendieron como esclavo, fue luego a la casa del faraón, estuvo en Egipto en el palacio, y bueno, ahí también haciendo lo correcto, lastimosamente llegó un momento que fue acusado y fue metido en la cárcel injustamente. We all know the story of Joseph. I think we're familiar. He was sold by his brothers. He was taken to Egypt. Things went well for a while. He did things right, but then he ended somewhere in jail. And this is where we're finding our story today. ¿Cuántos en algún momento se sintieron quizás como José en la cárcel? O quizás muchos en este momento estamos como en la cárcel cuando José fue metido a prisión injustamente. How many of us maybe find ourselves in a season of jail? We have done things right, but today we find ourselves in a difficult time, unjustly we say, in this jail. ¿Alguna vez fuiste acusado de algo injustamente y pagaste inclusive por algo que no cometiste? You've probably been accused about something you didn't do and you had to pay for it. Eso pasa entre los hermanos. De repente estamos 3, 4 hermanos, uno el que comete quizás algún error, pero los 3, 4 hermanos todos tienen que recibir su parte. You know, when siblings fight, you know, there's usually one that did the wrong and then somebody else gets the punishment. I think you know what I'm talking about. A mí me pasó eso. Yo siempre fui el mejor de los hermanos, entonces por la travesura de mi hermano yo pagaba injustamente. In my home, I was the best brother, but they always blame me of everything. Mentira. También, bueno, mire, ¿cómo se sintió en algún momento cuando usted tuvo que pagar por algo que usted no hizo? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Recuerda usted? How do you remember that moment when you had to pay for something you didn't do, or you were accused of something that you didn't do? ¿Verdad que se siente mal? Uno se siente como, no puede ser. It's frustrating. ¡Qué It's injusticia! This is unjust. Generalmente, cuando hacemos lo correcto, lo que nosotros esperamos son recompensas por esas cosas que hacemos bien. ¿Es así o no es así? Generally, when we do something right, what do we expect? You know, a prize. We did things right. Te tengo una noticia. Dentro del plan de Dios, lastimosamente, aún las injusticias, cuando esté haciendo lo correcto, en su plan, para que llegue a cumplir su sueño, también está presupuestado las injusticias que vivimos. Y por eso José estuvo en la cárcel en algún momento. In God's economy and His sovereignty, even those times when we might be in seasons where things don't make sense, 2 + 2 is not 4 often, but in all that, God can redeem that and turn that into a blessing. Si nosotros vamos a la palabra, encontramos de que José en un momento fue probado en el plano sexual. Pero él, sí, perdón. It's okay. Joseph was tested in the sexual area. We know the story. ¿Qué hizo José? Él huyó del pecado sexual. En aquel momento, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de que él quiso aprovechar o violarla. Y después de haber huido y no cometido el error, ¿qué es lo que nosotros creemos que podría haber pasado? Que José sea premiado. ¿Con qué fue premiado José al hacer lo correcto? Con la cárcel. The story of Potiphar's wife, when she wanted to, sleep with him, he escaped that situation. He did things right, and probably he would have said, God, I did it right. But here we find the story today. He is thrown in jail for escaping sin. Si los hermanos quieren seguir Génesis 39 a partir del verso 11 al 20, voy a leer de corrido, pastor, así entonces nos adelantamos. If you want to follow, Puede ser, Génesis 39. Sí, yo lo voy a leer desde el 11, no sé si coincidirá con esta digamos, traducción, con esta versión, pero tengo esta versión. Dice, un día José entró a la casa para hacer su trabajo. Entonces ella,
hablando de la esposa de Potifar, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo: miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Versículo 20. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Miren, para caminar con Dios, nosotros debemos permanecer en obediencia. Pero lastimosamente eso muchas veces no nos garantiza las recompensas inmediatas. Often when we walk in obedience with God, it doesn't mean we're going to have a prize or see the results of our obedience immediately. Cuando hablamos de la cárcel y viendo el final de la película de José, ¿sí? When we talk about the jail, the time in jail, and then we forward that to the end of Joseph's life. Cuando hablamos de la cárcel y vemos el final, entonces vemos una recompensa, pero retrasada. Sí, porque no es que José hizo lo correcto y no recibió recompensa. No, todo lo que José estaba viviendo era preparación de Dios en el carácter de José para luego ser lo que Dios soñó con él. It's incredible what happened in the life of Joseph. As we see his journey, we see that God even took those experiences in jail and wherever he was to shape into Joseph the man he needed to be for later. And so we see God's hand in the whole process. Quizá usted diga: qué injusto es Dios. Maybe you say, God, it was so unjust with poor ¿Cómo Joseph. pudo permitir que termine? Es lo que nosotros decimos también cuando hacemos lo correcto y aún así tenemos las respuestas, lastimosamente, lo contrario a lo que nosotros esperamos. Don't we do the same often? We say, God, I'm doing things right. I did mess up, and why do I have to go through this in this time? Ahora, mire, ¿qué fue lo que pasó con José? José fue a parar a la cárcel y esto también se debe a que estamos en un mundo caído, en medio de una naturaleza lastimosamente caída. También son factores que intervienen muchas veces en lo que nosotros vivimos. Joseph ended up in jail, but we have to be aware that we're in a society that is fallen. There's a lot of stuff that's not right in our society. Aunque hacemos lo correcto, recibiremos el resultado contrario aparente, sí, aparentemente como que Dios se olvidó de nosotros, pero esa es una realidad de José. In spite of doing things right, often things don't come out right, and that's the reality that Joseph is experiencing. Todos en algún momento hemos hecho lo correcto y así no fue. No fue mal, no fue totalmente lo contrario a lo que nosotros esperábamos. Todos en algún momento fuimos acusados injustamente, falsamente, o quizás fuimos culpados por algo que nosotros no cometimos. I think we can all relate to Joseph that in some season of our life, we did things right, but things did not work out right. Ahora, miren, la prueba de la cárcel es similar a que cuando hoy un cristiano, por ejemplo, dice de que hay momentos en que nosotros no vemos resultados aún cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. The test of the jail, which we want to focus today, it represents our reality today when we are trying to do things right and things don't come out as we plan. ¿Cómo es que ayuno, oro, leo la palabra, me aparté del pecado, pero aún así cada vez me va peor? I pray, I fast, I go to church, I left sin, but things are not working out for me.
¿Cuántos dicen lo mismo? How many of you can relate to this? El Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón, quizás para traerte esperanza en esta mañana. Maybe the Holy Spirit today is knocking at your heart to bring hope to the situation you are experiencing. Muchas veces nos comparamos, en la prueba de la cárcel generalmente nos comparamos, decimos, mira, aquel ni a la iglesia va, no cree en Dios, rechaza a Dios y a él le va mejor que a mí. Often in this time of jail, we say, look at so and so. He doesn't go to church, he doesn't do things right, and he seems to be prospering. En la prueba de la cárcel muchas veces nosotros somos acusados de algo que no hicimos. Often in the season when we're in jail or in a season of difficulties, we are accused of things we did not do. En la prueba de la cárcel es cuando nosotros decimos, ¿será que vale la pena seguir sirviendo? ¿Será que vale la pena seguir orando? ¿Será que vale la pena? Yo ya no sé si tiene sentido esto. Muchas veces. In the season of jail, we have these thoughts, maybe the self-talk in our mind. Is it worth to be a Christian? Is it worth to be faithful? Should I continue doing the right thing? And we hear these voices often in these times. ¿Qué es lo que generalmente queremos hacer cuando no vemos los resultados como nosotros esperamos o como merecemos por hacer bien las cosas? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Queremos tirar la toalla. What do we do in those times? Usually the answer is, or the response is, we want to throw the towel. It's over. I'm done. ¿Sabes qué hizo José? José no abandonó su grupo pequeño, no. José no abandonó su ministerio. José no renunció a su llamado, no. Joseph in that time did not, quit his small group. He didn't quit his calling. He didn't find an excuse. Él siguió haciendo lo correcto. He continued doing the right thing. Génesis capítulo 39, verso 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Y qué hacía José? Cuidaba de los otros presos del rey y dice que aún en medio de la cárcel, Dios usaba la vida de José y dice que prosperaba todo lo que estaba bajo su cuidado. This is powerful. In jail, we read that Joseph did things so well that he gained the trust and he was a blessing even in jail to those that were his partners there. ¿Sabe cuál sería la condición del creyente hoy que está en la posición de José? Es aquel que ora por los enfermos, se sana a los enfermos y él sigue enfermo. For instance, you might be pray for a sick person, the person gets healed, but you don't get healed. Es aquel que le da una palabra cómo debe salir, ordenar su finanza. Él bendice, ora por aquel hombre que está mal, se levanta, prospera y él sigue estando en el pozo. A person might be praying for someone who is financially broken, and you pray and that person comes out of that difficulty, but you continue to be with bills and credit cards, and you can't get out of your own situation. Es aquel que da los consejos, aquel que hace el bien, sirve a los demás, hace todo, pero parece que de él el mundo se olvidó. Nadie le hace a él lo que él está haciendo. Entonces dice, ¿será que vale la pena seguir haciendo el bien? And maybe you are counseling, bringing hope to other people, but no one is remembering you. You just, nobody's talking to me. I'm feeling lonely. Tenés que ser como José, porque él, aún en medio de la cárcel, Dios estaba prosperando lo que él hacía. Y eso declaro sobre la vida de la iglesia de Dios. Aún cuando vos no veas los resultados que querés, pero Dios va a usar tu vida para seguir levantando, para seguir rescatando almas del infierno, para seguir liberando, para seguir sanando y para seguir prosperando, aunque todavía no te toque. Pero llegará el momento cuando Dios cumpla su sueño en tu vida. Amén, amén, pastor. Dale un aplauso al Señor. I want to just leave this word with you today that this is the test of the jail, that we continue doing things that we've been called to do and persevere there. And there'll be a time when, as in the life of Joseph, God will bring that what we have so much hoped. ¿Y por qué permite que José esté en la cárcel? ¿Sabes qué el Señor estaba haciendo? ¿Cuál es el propósito de la prueba de la cárcel? Te digo. Número 1, desarrollar la paciencia. Número 2, desarrollar la perseverancia. Número 3,
adquirir esperanza o desarrollar la virtud de la esperanza. 3 cosas tiene que hacer Dios en tu vida. Dios confiaría en una persona floja, débil, confiaría. Él estaba preparando en la cárcel, así como prepararon las otras estaciones a José, para poder confiar en él y darle toda la administración de una nación. In jail, we want to learn 3 things that God worked in Joseph, and that might be helpful for us today. He was developing in Joseph patience, perseverance, and hope. And those are 3 things that God wants to develop in each one of us in order to use us for His ministry and for His kingdom. Si eso que vos estás anhelando, eso que vos estás esperando, eso que Dios te prometió, te entrega hoy, ¿estás preparado para soportar toda esa unción que Dios quiere derramar sobre vos o toda la bendición que Dios tiene para tu vida? ¿Está preparado tu carácter? ¿O hoy podría dañar tu vida si te entrega hoy el Señor? ¿Dañaría tu vida o te llevaría a un nivel mayor de lo que Dios quiere hoy llevarte justamente? If today God wanted to give you the ministry or the responsibility that He has for you, would you be ready? Often when God gives us too much in a season when we're not ready, it might harm us more than be good for us. So the question is, are you ready today? And if not, let God do that process in your life, that when we are ready, we can fulfill that purpose. Entonces hoy, lo que el Señor está haciendo ahí en donde vos estás, en la cárcel que estás, no sé cuál será tu cárcel hoy. ¿Qué estás esperando que Dios haga aún cuando vos estás haciendo lo correcto? ¿Qué estás esperando? Él está esperando que desarrolles la paciencia. So in jail, where you find yourself today, whatever the situation, He's trying to develop patience, number 1, in our lives. ¿Sabes qué es la paciencia? ¿Querés anotar? Es soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etc. If you want to write that down, patience in one of the definitions is can someone of you help me? What do you understand for patient? Waiting, expecting, even when it's unjust. Yeah. Bien, también la paciencia es esperar con gozo, ¿sí? Nosotros debemos elegir si esperamos lo que estamos esperando con gozo o con queja. Nosotros elegimos. This is another important one. Do we wait with joy or are we complainers while we wait? That's a key aspect of the waiting. Ahora, ¿qué es paciencia? So what is patience? Es ir y formar la fila para cruzar a Posadas. This is a joke here now with Posadas, Argentina. Patience is going on the bridge that you saw that connects to Posadas and wait on that line. Ahí vas a desarrollar la paciencia. You will develop ¿Sabes patience. por qué? Porque esperar con gozo, sí. Dice que es justamente prepararte, una actitud, y no es pasiva, sino que es activa. La paciencia tiene que ver justamente con eso, que cuando nosotros verdaderamente, hasta inclusive nuestros derechos son violados y nosotros esperamos haciendo lo que tenemos que hacer. Patience is active, it's not passive. We continue doing the right thing, hoping, believing that things will work out. Y nosotros podemos desarrollar la paciencia. ¿Ya le pediste al Señor paciencia? Did you ask God for patience? Pedile. Ask Him. Porque tiene que ser desarrollado para cumplir su sueño, para que prepare tu carácter, porque de lo contrario nunca recibiría. Entonces tenemos que pasar esa prueba. ¿Cuántos están preparados para desarrollar la paciencia? How many of you are ready to develop some more patience in your life? Claro, porque tenemos que esperar haciendo lo correcto cuando mi esposa o mi esposo nos da señal de cambio. We gotta wait even when our wife, our husband is not changing. We just gotta keep hoping that they will change in time. Cuando mis hijos, mis hijas o lo que sea todavía no son lo que yo quiero ver que ellos sean. When my children are doing totally the opposite that I raised them, and they're doing, things that I'm not in agreement. Aún cuando yo sigo dando, sigo haciendo y espero en Dios, pero nunca me va bien en la economía, todavía tengo que tener paciencia
hasta que se abre la puerta que Dios va a abrir. So in every aspect of life, in our finances, in everywhere we are living, God wants to develop patience in our lives. ¿En qué área Dios está tratando tu paciencia? In what area do you feel God is, testing your patience? ¿Vas a tirar la toalla? Will you throw the towel? ¿Vas a rendirte? Will you give up? Ahora te doy el segundo. Necesitas ser perseverante. So let's go to number 2. Sí, We got to be perseverant. la perseverancia implica seguir haciendo, seguir sirviendo mientras esperamos. Perseverance means I keep doing the right thing while I'm waiting. Sí, es el sufrimiento con gozo. It's suffering with joy, if that's possible. Sí, es la frustración, pero administrada para poder vencer lo que me parece a mí imposible. So it's a way of suffering with joy and is administering that until God comes through. Hoy estamos frente a una generación que necesita verdaderamente de nosotros para que le entrenemos a la tolerancia, a la frustración. Sí. Don't you agree that we live in a society that needs to see and learn how to tolerate frustration a little longer? ¿Saben por qué? Porque hoy es todo inmediato, todo es ya. Ir al microondas, sacar, ya nadie quiere esperar nada. Todos quieren inmediatamente y no desarrollan esa tolerancia a la frustración. ¿Y qué pasa? Que una frustración prolongada termina en la depresión. So today, society is about instant answers, instant everything. And what happens if we don't learn tolerance in time? It can lead to depression because things are not working out. Entonces, tiene que ser desarrollado la paciencia, la perseverancia, aun cuando las cosas o los resultados no son el resultado favorable. Necesito volver a intentar, necesito seguir intentando, necesito seguir golpeando, clamando, llamando, profetizando sobre la vida de alguna persona o sobre la situación que necesita que cobre vida. Pero nunca rendirse, retroceder nunca, rendirse jamás. Amen. So patience, number 1. Number 2, perseverance. We'll continue doing the right thing and persevere. And we do not quit. We're not quitters. La Biblia está repleta de personas que tuvieron que esperar por el cumplimiento de promesas. Stories abound in the Bible of people who had to wait until promises were fulfilled. José tuvo que esperar 13 años. Joseph waited 13 years. Para que se cumpla lo que Dios anhelaba en José. Así también David tuvo que esperar 13 años también. It's not just Joseph, but David had to wait 13 years as well. Para que se convierta en el rey que Dios había soñado. Abraham esperó 25 años. So he had to wait to become a king. Abraham had to wait 25 years. Moisés esperó 40 años en el desierto. Moses was 40 years in the desert waiting. ¿Cuántos años hace que estás esperando vos? How long have you been waiting? Para que llegues al reinado, To maybe have para que vengan los hijos, para que engendre ese vientre quizás estéril o la vejez que le estaba impidiendo. Pero el Señor lo hizo con Abraham, hizo con Moisés, hizo con David. And just as he did with Joseph and David and Abraham, he will do it with you. ¿Cuántos años hace que estás esperando que caiga tu Goliat? David lo venció. Así es que hoy el Señor te dice, sigue. Today the Lord is telling you, go on, keep going. Quizás cuando salgas hoy vas a esperar o vas a encontrar al esposo que estaba esperando para las solteras. For the single ladies, maybe you walk out of church today and you meet that man, that guy that you've been praying for. Voy a mirar hacia acá para que no me acusen de algo así. ¿Cuántos años está esperando por ese esposo? I will look this way so no one tells me that I'm looking at you guys. Voy a girar ahora hacia acá. Now I'm going to look this way. Hay algunas solteras que se ponen serias. There's some single people that are praying. Miren, Dios está tratando tu carácter. The Lord is dealing with our personality, our character. Dios no puede cumplir su propósito sin una persona que esté preparado en su carácter. God cannot use you or raise you to the next level if you're not ready as a person. Carácter es hacer lo correcto aún cuando estemos en las circunstancias incorrectas. Character, personality is doing the right thing even when situations are not right. Y lo último,
la esperanza. Generalmente cuando nosotros no perseveramos, abortamos aún cuando teníamos esperanza y seguíamos luchando, había esperanza. Pero cuando yo retrocedo o cuando yo me rindo, las esperanzas se acaban. And so we did patient perseverance. Now, a third place is hope. Often we have given up hope. And if we give up hope, everything we have, thought about, it just goes down. Ahora, ¿qué es la esperanza? So what is hope? La esperanza es creer que Dios está trabajando a nuestro favor. So hope is believing that God is working in our favor. Creer que Dios nos ama y que nos permitirá que nada malo nos suceda fuera de su voluntad. It is believing that God is protecting us and He has the best intentions for our lives. El año pasado, cuando mi esposa pasó por el proceso de salud, todos están enterados, algunos no quizá, pero en medio de esa dificultad podríamos haber dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi esposa? Last year when his wife was really sick and going through a difficult health situation, I could have said, why, Lord? Why us? Pero en realidad la pregunta correcta es ¿para qué, Señor? The question that we need to ask in those moments is, what is it for, Lord? What do you want to do with this? Y usted sabe de que en medio de esa cárcel en que pasamos en la salud, And you know that in that jail we went through as health-wise, Dios estaba prosperando en todo momento lo que los médicos hacían. God was prospering the hands of the doctors that were treating my wife. Y la esperanza nunca se apagó ni nunca desistimos de poner nuestra confianza en Dios. And we did not lose hope. We believed that God had a purpose and was with us. Y en medio de esa dificultad, lo que el diagnóstico decía, la afección y lo que médicamente o la ciencia decía, que ella tenía que haber estado todo paralizado, no tendría que haber movido el cuerpo en ningún momento, pero Dios estaba obrando aún en ese momento, contra la ciencia, contra el diagnóstico, contra todo, aún cuando veíamos las dificultades de ella, pero Dios estaba obrando ahí. Amen. Doctors said that she would not be able to move anymore. She would be paralyzed, half of her body. And even in spite of what medicine said, we had our hope in the Lord. And today, the story is totally different. God did His work in her life. Cierro con esto, And I close with this. que la esperanza That hope es creer que estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios y nosotros podemos tener gozo y paz aún en medio de la cárcel. Hope is believing that we're in the center of God's will, and in spite of our jail or crisis, we can believe that God is with us. ¿Cuántos hoy deciden poner su esperanza en aquel que todo lo puede cambiar? How many of us want to put our hope today in the one that promised He'll be with us? ¿Cuántos pueden decir, voy a leer el Salmo 40, si los hermanos quieren ir a su Biblia, ellos pueden seguirlo? Psalm 40, if you want to follow. Voy a leer a partir del verso 1. Verse 1. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Él sacó nuestros pies del pozo de la desesperación. God took our feet, took us out of that hole of that situation. Él puso nuestros pasos sobre tierra firme. Our steps are on firm ground. Él cambió nuestro cántico, puso cántico nuevo, porque aún en medio de esa dificultad, Dios permitía que nosotros le alabemos y que nos gocemos en Él. He changed our lament into singing, into joyful song. Eso, cuando sepan que pasaste por la cárcel, cuando muchos vean que pasaste por la cárcel y que llegaste a cumplir el sueño de Dios, muchos temerán y muchos correrán a Él por causa de su nombre. Así es que denle un aplauso al Señor porque Él está trabajando.